¿Ahí ven completo o ven una parte? Vemos completo, doctora. ¿Se ve Ahora, completo? ahora solamente vemos una parte. Tiene que darle cuando entre al Meet a compartir toda la pantalla, doctora. Ah, no la ventana, ¿no? Ajá, no la ventana. ¿Y ahora sí? Sí, doctora. Listo. Entonces, vamos a desarrollar primero lo que es el cáncer de vesícula biliar, cáncer de vías biliares y cáncer de páncreas. Ya vamos a hacer esa clase primero. A ver, son las 6:06. Vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, ya saben por anatomía que la vesícula biliar es una víscera hueca que está adyacente al hígado, que almacena la bilis que produce el hígado y libera la bilis cuando hemos ingerido algún alimento. La pared vesicular tiene sus capas, tiene una mucosa, tiene una lámina propia, una capa muscular, tejido conectivo y su perimuscular y su serosa. Okay. No posee capa submucosa, bueno, y está adherida, o sea, está ubicada a nivel del segmento 4 y 5 del hígado. Tiene una superficie hepática, o sea, una superficie pegada al hígado y una superficie peritoneal. Y se irriga por la arteria cística. Estos reparos generalmente los cirujanos, para los cirujanos es de utilidad en el momento de la cirugía. El cáncer de vesícula es raro, ¿ya? Es raro. Generalmente el diagnóstico lo van a hacer de forma incidental o cuando el cáncer ya es avanzado. No suele dar síntomas. De todas las neoplasias del árbol biliar es la más frecuente, sin embargo, aún así no es frecuente. La ubicación del cáncer de vesícula generalmente en el 60% es en el fondo, en el 30% es en el cuerpo y un 10% se ubica en el cuello. Y casi todo el cáncer de vesícula corresponde a un adenocarcinoma, que es un cáncer tipo del estómago, de células epiteliales. Y el 10% corresponde a un carcinoma de células escamosas, células pequeñas, tumores neuroendocrinos, melanomas, linfomas, pero eso es lo más raro. Quédense con el concepto que la mayoría de los cánceres vesiculares, como casi todos los del aparato digestivo, son adenocarcinomas. Siempre es bueno cuando revisen cualquier enfermedad, le den una ojeadita, una miradita, a qué tanta prevalencia o qué tanta incidencia tiene esta enfermedad en tu país o en la región en la que estás trabajando. Entonces, como pueden ver acá, la incidencia, digamos, por 100.000 habitantes en ambos sexos tiene alguna prevalencia en algunas zonas del mundo. Y si ven la zona de Perú, la zona de Bolivia, son zonas de alta incidencia de cáncer de vesícula biliar. En Bolivia en particular hay muchos casos de cáncer de vesícula y está relacionado a la presencia de cálculos biliares. Las zonas que tienen mayor incidencia de litiasis vesicular suelen tener mayor incidencia de cáncer de vesícula. Igualmente acá pueden ver ustedes la mortalidad relacionada a este tipo de cáncer de vesícula es también importante en la región en la que nos encontramos. Perú, Bolivia, Chile tienen alta incidencia de cáncer de vesícula. Entonces, si bien no es frecuente, puede ser responsable de un porcentaje de 1.7% de muertes por cáncer en el mundo. Se pueden reportar hasta unos 220.000 nuevos casos por año en el mundo, lo cual en realidad no es, parece mucho, pero no es tanto. Y la mayor incidencia, como han visto en el mapita, pues la Melanesia, América del Sur, Asia Oriental. Factores de riesgo, bueno, son variables. El factor de riesgo que más se considera tal vez sean los cálculos biliares, sobre todo los cálculos grandes, y el tiempo que tienen los cálculos y el número de cálculos. Y esto es importante, sobre todo este punto, porque cuando ustedes encuentran a veces pacientes que vienen por un cuadro de dispepsia o se hacen una ecografía por X razones, es muy frecuente encontrar cálculos biliares. Y estos cálculos biliares, a veces, como no dan síntomas, el paciente prefiere no operarse. Sin embargo, esto le está aumentando un riesgo de cáncer.
Entonces, siempre advertirle al paciente que el hecho de tener cálculos, por más que no le esté doliendo, es recomendable que se opere. Otros factores de riesgo, la obesidad, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para muchas neoplasias, pero se ha visto que personas con un índice de masa corporal mayor a 30 suelen tener mayor riesgo de esta neoplasia también. Obviamente, si tienen pólipos vesiculares, que también es un hallazgo relativamente frecuente en las ecografías, si estos pólipos, que son estas carnosidades, así como las que aparecen en el colon, aparecen en la vesícula, estas, si miden más de 10 milímetros y si la persona tiene más de 50 años, les va a aumentar el riesgo de cáncer de vesícula. Luego hay otros factores de riesgo, digamos, pero que no son tan frecuentes o, digamos, son menos asociados, como las calcificaciones en la vesícula o esa vesícula que le llaman en porcelana, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria, algunas infecciones, entre otras. Pero las más frecuentes son la presencia de cálculos, la obesidad y los pólipos. Entonces, como es un cáncer raro, normalmente ustedes no van a ver, el paciente está en estudio por sospecha de cáncer de vesícula. Es muy raro. Entonces, hay algunos escenarios en los que ustedes pueden encontrar. Una es en una sospecha preoperatoria en un paciente que tiene cálculos biliares. Entonces, ¿cómo lo van a sospechar? Ustedes tienen un paciente que tiene cólicos, probablemente biliares, ustedes sospechan de cálculo, le hacen una ecografía y lo que encuentran es una tumoración. Probablemente esta no sea la forma más frecuente, pero es una forma en la que ustedes pueden hacer el diagnóstico del cáncer de vesícula. ¿Qué más pueden encontrar? Una vesícula con las paredes calcificadas, es lo que se llama una vesícula en porcelana. Esa pared calcificada y el engrosamiento o el edema alrededor puede sugerir que puede haber alguna neoplasia en esta zona. Igualmente, en una tomografía, ustedes están viendo acá las paredes de la vesícula calcificadas y en una zona se ve una zona más irregular que podría hacernos suponer o sospechar que el paciente puede estar teniendo un cáncer de vesícula como causa de sus síntomas. Ese es un escenario. Tal vez no es tan frecuente. Más frecuente probablemente sea esta. El escenario 2 es en el intraoperatorio. Hay muchos pacientes que se operan todos los días por cálculos biliares. Tal vez es una de las cirugías más frecuentes que hacen los cirujanos. Entonces, ¿qué pasa? A veces entran a operar sus cálculos biliares y encuentran esto. Están levantando el hígado, están tratando de sacar la vesícula y ven esta vesícula con unas características con alteraciones del color, áreas de necrosis, hipervascularizada, que es muy sugestiva de un cáncer de vesícula. Entonces se convierte en un hallazgo intraoperatorio. Y otro escenario, que puede ser también un escenario 3 llamado posoperatorio, es en el que, por ejemplo, ustedes operaron al paciente, le sacaron la vesícula, que parecía una vesícula solamente inflamada por cálculos, y le encuentran engrosamiento o algunos hallazgos, algunas características que les puedan hacer sospechar de que ya tiene un cáncer en la vesícula. Entonces, a veces ustedes envían su vesícula al patólogo por cálculos, pero en la patología el patólogo encuentra estas áreas de necrosis y las mira en el microscopio y encuentra células sugestivas de un cáncer de vesícula. Igualmente acá, esto fue una vesícula extirpada por cálculos biliares, pero se encontraron áreas de engrosamiento, áreas tumorales que correspondieron a un cáncer de vesícula. Y este sería el hallazgo histológico, ¿no? En esta biopsia generalmente pueden encontrar algunas células tumorales de aspecto escamoide que pueden presentarse a manera de nidos, ¿no? Entonces, eso es un cáncer de vesícula que se encuentra como un hallazgo durante la evaluación de la pieza operatoria. Y el escenario 4, que lamentablemente también es frecuente de encontrar, es cuando ustedes viene un paciente por cuadro de ictericia, de ascitis, dolor abdominal, qué sé yo, y dentro de la evaluación encuentran el hígado, por ejemplo, con varias lesiones hipodensas como estas, que tienen aspecto de metástasis. Y a veces son metástasis, cuando uno encuentra metástasis, uno tiene que buscar el cáncer primario. Entonces, muchas veces este cáncer primario puede haber sido originado en la vesícula biliar. Igualmente, acá pueden encontrar, por ejemplo, tuvieron un paciente con ascitis. Dentro del estudio, finalmente al paciente le pueden hacer una laparoscopía y en la laparoscopía encuentras que ya hay compromiso peritoneal, vale decir metástasis peritoneal de un cáncer de vesícula. Entonces, como en cualquier cáncer, ustedes saben que se puede diseminar.
Entonces, cuando hagan la descripción, digamos, de un cáncer, tienen que hablar de lo que es un tumor, dónde está el tumor, cuál es el tumor primario. Tienen que decir también o describir dentro de su evaluación si es que tiene ganglios comprometidos, ganglios cercanos, ganglios distales, y si tiene metástasis. Entonces, esta es la llamada clasificación TNM que se usa actualmente, todavía se usa en oncología, cuando encuentran un tumor. Entonces, ¿para qué le sirve al oncólogo? Le sirve para definir si el tumor está solamente en la primera capa, digamos, es un carcinoma in situ, o el tumor invade la lámina propia, es un T1, o si es que ya invade el tejido conjuntivo, es un T2, o es un T3 porque ya está perforando la serosa, por ejemplo, o es un T4 porque ya está invadiendo la vena porta. Entonces, el decir T1, T2, T3, T4 implica que el tumor es más grande y está invadiendo más estructuras y por lo tanto ya no sea curable, ya no pueda ser resecable. Igualmente los ganglios, ¿no? Cuando hablan de ganglios van a decir N0, N1, N2. Cuando hay metástasis a lo largo de la región perivesicular, por ejemplo, serían N1, pero si hay ganglios más distantes a nivel periaórtico, pericava o en la arteria mesentérica superior, ya sería un N2, lo que también les habla de un cáncer que está un poco más avanzado. Y la metástasis, obviamente, si es que hay metástasis, ya se considera un cáncer avanzado, que es un M1. Entonces, este estadiaje TNM nos sirve para definir en qué estadio está nuestro paciente y según el estadio, el oncólogo va a poder orientar el tratamiento. En los estadios 0 y 1, generalmente el paciente tú le puedes operar y consideras que se va a curar con esa operación. Pero en estadios más avanzados, generalmente los tratamientos son quimioterapia, radioterapia o algo más paliativo. La expectativa no va a ser la misma de un paciente que tiene un tumor temprano o un tumor avanzado. Entonces, ¿cuál es el mejor estudio diagnóstico cuando hay sospecha o hay diagnóstico de un cáncer de vesícula? Pues una resonancia magnética contrastada, obviamente, de abdomen y también una colangioresonancia para dibujar bien el conducto biliar. En caso no tengamos disponible el estudio de resonancia, pues hacer una tomografía. Y la ultrasonografía endoscópica o la ecoendoscopía, que es un examen que es como una endoscopía, pero es un aparato que tiene la posibilidad de hacer una ecografía dentro del abdomen. Es muy útil porque como el ecógrafo o el endoscopio se ubica cerca al duodeno, al páncreas, puede mirarlo porque es una zona cercana. Y se puede tomar biopsias también en caso de duda diagnóstica. Entonces, como hemos visto, los escenarios en los que diagnosticamos el cáncer de vesícula es muy difícil, es muy raro y suelen estar avanzados en el momento del diagnóstico. Lamentablemente, cuando encontramos, casi siempre es durante la cirugía o como una metástasis. Es muy raro o la suerte de que encuentren, sacan la vesícula y en las paredes de la vesícula tengan un tumor bien localizado. Eso es muy raro, bueno, puede suceder, pero es muy raro. La mayoría son avanzados. Entonces, solamente un cuarto de pacientes se considera que pueden recibir un tratamiento curativo, como es la cirugía. La cirugía se considera que es un tratamiento curativo, ¿no? Porque le sacas el tumor y ya está, se curó. Pero se considera que solo el 16% van a sobrevivir por más de 5 años. Claro, dependiendo del estadio tumoral, pero en promedio no es un cáncer con buena evolución. Si es un tumor in situ o un tumor temprano, un tumor que todavía no ha avanzado, o aquellos tumores que solo han invadido la lámina propia, es claro también que no se requieren estudios adicionales o una reoperación. Y en este caso en particular, pero es muy raro, sería una suerte que encuentren un tumor in situ, la sobrevida sí podría ser de un 95% a 5 años, o sea, prácticamente curarse del problema. Es raro. Entonces, cuando hacen la cirugía, bueno, esto ya lo verán de repente con más detalle cuando hagan su capítulo de su curso de cirugía. Lo que se recomienda es una resección oncológica extendida, ampliada, ¿no? En los pacientes con estadios T1B, T2, T3, que no tengan todavía enfermedad diseminada, o sea, que no tengan metástasis. Esto incluye la resección de la fosa de la vesícula biliar, disecar todos los ganglios linfáticos regionales y sacar también el colédoco. A eso le llaman una resección oncológica extendida en casos de cáncer de vesícula. Quimioterapia, bueno, ya recibir quimioterapia para un cáncer de vesícula en realidad no ha demostrado que va a mejorar el pronóstico del paciente. El único tratamiento aprobado con ensayos clínicos aleatorizados es un tratamiento que recibe gemcitabina y cisplatina.
cuando hay casos de metástasis o casos localmente avanzados. Lamentablemente, el pronóstico del cáncer de vesícula, como casi todos los cánceres de la vía biliar, no es bueno. Entonces, como en todos los tumores, la sobrevida va a depender del estadio tumoral. Si el estadio tumoral ya es avanzado, pues la sobrevida va a estar comprometida. La mayoría del cáncer de vesícula es diagnosticado en etapa tardía, acuérdense de eso. Y la sobrevida, por ejemplo, la reportada en Estados Unidos, que es donde de repente tienen una mejor data, el estadio 1 puede tener una sobrevida hasta un 85%, un estadio 2 hasta un 50%, un estadio 3 hasta un 25% y un estadio 4 de un 6 a un 15%. O sea, el pronóstico cada vez empeora conforme el estadio de la enfermedad es más avanzado en el momento del diagnóstico. Entonces, eso en cuanto al cáncer de vesícula. No es un tema muy extenso, es recordar algunos puntos específicos, sobre todo la forma en la que pueden hacer el diagnóstico. ¿Ya? Casi siempre es un hallazgo incidental, el pronóstico depende del estadio, la sobrevida no es buena en general y se recomienda la cirugía en casos en los que todavía es tratable o es curable. Bien, entonces vamos a hacer ahora lo que es el cáncer de las vías biliares. El cáncer de las vías biliares, también llamado colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es un tumor raro, es más raro, que se va a originar en cualquier parte del tracto biliar. Este colangiocarcinoma puede ser de dos tipos, de las vías biliares intrahepáticas o de las vías biliares extrahepáticas. Y el tumor que corresponde a las vías biliares extrahepáticas puede corresponder a las vías periliares y de las vías biliares distales. Esto lo van a sacar por anatomía. Entonces, ustedes tienen acá una imagen del conducto biliar. Este es el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Estos confluyen y van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico que trae la vesícula. Y esto va a formar el conducto colédoco. El colédoco es aquel conducto que desemboca a nivel de la ampolla de váter en la segunda porción del intestino delgado, en el duodeno. Y acá confluye con el conducto pancreático. En este esquema ustedes pueden ver, o les sirve para ubicarse anatómicamente, por qué el páncreas, cuando está comprometido, sobre todo esta zona de la cabeza del páncreas, puede generar compresión del colédoco y puede generar ictericia como síntoma principal. ¿Ok? Entonces, las vías biliares intrahepáticas, observen acá donde está el puntero, las vías biliares intrahepáticas son todos ellos conductos que están dentro del hígado. Vale decir, el conducto hepático derecho, el izquierdo y parte del conducto hepático común, que ya acá se van a unir y ya forman parte del externo. ¿Qué más tienen para ver acá? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Acá tienen otro esquemita donde ustedes pueden mirar a qué se refieren las vías biliares extrahepáticas. Aquí se han juntado los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, y están formando esta pequeña porción de conducto hepático común. Pero esta zona está en la zona que se llama el ilio hepático, que está muy pegadito al hígado. Y es lo que le llaman la región periliar. Y más abajo, cuando ya se junta el cístico con este conducto hepático y ya se forma el conducto colédoco, es lo que llamamos las vías biliares extrahepáticas, la región distal. Entonces, dependiendo de la ubicación de los tumores, ustedes van a decir, es un tumor de la vía biliar, pero que se encuentra en la región periliar, o es un tumor de la vía biliar que se encuentra en la región distal. ¿Ok? Prácticamente todos estos conductos biliares, ya sean intrahepáticos o extrahepáticos, cuando estén comprometidos por un tumor, van a generar colestasis. La colestasis puede ser laboratorial, con elevación, ustedes ya saben, de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, y estos tumores suelen generar ictericia. A ver, estos tumores se van a presentar, en un 95% de casos son adenocarcinomas. Morfológicamente, digamos, estos tumores, la forma más común es que sea nodular. Otras formas descritas son las esquirras, las infiltrantes difusas y las papilares. Anatómicamente, tenemos los tumores distales.
los proximales o intrahepáticos y los periliares, que se denominan tumores de Klatskin, y se van a catalogar según sea su situación anatómica. ¿Me dicen si están escuchando bien? ¿Me he puesto unos micros? Sí, doctora, escuchamos bien. ¿Se escuchan, no? Ah, ya, cambié de audífonos. Ok, entonces los tumores periliares son los que se llaman los tumores de Klatskin. Y estos se van a catalogar según su situación anatómica. Entonces aquí van a tener una clasificación que se llama la clasificación de Bismuth, en la que van a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, según la ubicación que tengan. Los tipo 1 son los limitados al colédoco, los tipo 2 son los que incluyen la bifurcación sin invasión de los conductos intrahepáticos secundarios. Los tipo 3 se extienden a los conductos intrahepáticos secundarios derecho e izquierdo. Y los tipo 4 incluyen los conductos intrahepáticos secundarios derecho e izquierdo. Esta es la clasificación más usada, es la clasificación de Bismuth, donde están graficadas las ubicaciones de los tumores de la vía biliar. Todo tumor en la vía biliar se llama colangiocarcinoma. Ustedes lo van a llamar colangiocarcinoma tipo Bismuth 1, si está en esta ubicación, tipo Bismuth 2, si llega a la confluencia, Bismuth 3, 3A o 3B, según cuál sea la rama que compromete derecha o izquierda, y tipo 4 si es que invade ambos conductos. Entonces, todas estas son colangiocarcinomas. Los factores de riesgo obviamente van a ser parecidos a los del cáncer de vesícula. Acá podemos agregar esta enfermedad, que es la colangitis esclerosante primaria, que como ustedes saben es una enfermedad autoinmune que afecta los conductos biliares, sobre todo los intrahepáticos, y por generarte una enfermedad, una inflamación crónica a este nivel, es un factor de riesgo para este cáncer. Los quistes de colédoco también están descritos como factores de riesgo para el cáncer. El quiste de colédoco es una malformación congénita con la que algunas personas nacen y a cierta edad les pueden empezar a dar síntomas y les aumentan el riesgo de cáncer de vía biliar. La colitis ulcerosa, como les comenté en la clase, puede estar relacionada a la colangitis esclerosante primaria, por lo tanto también es un factor de riesgo. Los cálculos, sobre todo los cálculos llamados hepatolitiasis, que son los cálculos que están dentro de los conductos hepáticos intrahepáticos, digamos. El hecho de haberse realizado una anastomosis bilentérica, algunas infecciones de las vías biliares, la fasciolasis hepática, las nitrosaminas en la dieta, la exposición a dioxinas. Entonces, existen también algunos factores hereditarios, que no son tan frecuentes, pero pueden estar presentes, ¿no? El síndrome de Lynch, llamado síndrome de Lynch, que es el síndrome de la familia cancerosa hereditario, y la papilomatosis biliar múltiple, que es cuando hay múltiples pólipos en las vías biliares, que tiene un desarrollo similar a la presencia de pólipos, como a veces encontramos pólipos en el colon, de la misma manera que estos pólipos en el colon pueden desarrollar un cáncer de colon. En este caso también la papilomatosis biliar múltiple puede ser un factor de riesgo para el colangiocarcinoma. Entonces, lamentablemente, esta enfermedad no suele dar síntomas hasta que está en etapas avanzadas. Por lo tanto, los síntomas, como ustedes van a ver ahí, son síntomas de una enfermedad ya colestásica, ya obstructiva. El paciente va a tener prurito, que es una característica típica de las colestasis. Puede haber dolor en el cuadrante superior derecho. Va a haber anorexia, fatiga, pérdida de peso. Y va a haber ictericia, generalmente, dependiendo de la ubicación, hasta un 90% de casos. Puede haber fiebre, porque como hay obstrucción de los conductos biliares, son pacientes que pueden cursar con colangitis. Puede haber cansancio, puede haber signos de falla hepática. Y el examen físico de estos pacientes suele ser normal en un inicio. Pero si ya tiene síntomas, probablemente ya veamos un paciente adelgazado e ictérico. ¿Qué hacer con estos pacientes? En realidad, esto es manejo quirúrgico. Nuestra función como clínicos es diagnosticarlos a tiempo, si es que es posible. Pero lamentablemente los pacientes llegan ictéricos al hospital. Ya llegan ictéricos. Cuando llegan ictéricos es muy complicado hacer este diagnóstico. En caso diagnostiquemos un colangiocarcinoma que pudiera ser tributario de cirugía, estos pacientes, por ejemplo, en un colangiocarcinoma distal, lo que se tendría que hacer es esa cirugía que probablemente la van a ver cuando hagan cirugía, que es la cirugía de Whipple, que es una cirugía muy compleja, que si bien antes duraba unas 8 a 10 horas realizar una cirugía de Whipple, ahora tal vez las técnicas quirúrgicas han mejorado
incluso lo pueden hacer asistidas por laparoscopía, pero es una cirugía muy compleja, que consiste en realizar una pancreatoduodenectomía. Tratan de conservar partes del estómago. Si no es posible la resección porque el tumor está rodeando los vasos sanguíneos, se puede realizar también una colecistectomía, una hepatoyeyunostomía y una gastroyeyunostomía también para prevenir la obstrucción del vaciado gástrico. Si el colangiocarcinoma es proximal o está dentro del hígado intrahepático, ahí lo que tienen que hacer es sacar esa parte del hígado donde están esos conductos biliares afectados. Esta puede tener buen pronóstico si es que los detectamos en un estadio temprano del tumor. Y el colangiocarcinoma periliar también se maneja quirúrgicamente con una resección de los conductos biliares y una resección hepática modificada. Si el cáncer de las vías biliares no se puede extirpar por cirugía y si es que no tiene una invasión local, el trasplante de hígado puede ser una opción. Y esto generalmente va a brindar un mejor beneficio de supervivencia a largo plazo. Ahora, ¿en qué pacientes ustedes pueden diagnosticar un cáncer de vía biliar temprana? Podría ser en un paciente hepatópata. En los pacientes hepatópatas, como ya les hemos explicado, normalmente cada 6 meses ustedes están solicitando una ecografía o una tomografía. Entonces, muchas veces antes de que el paciente tenga algún síntoma, podrían detectar la presencia de un tumor pequeñito. Y si está en las vías biliares y si tiene características de un colangiocarcinoma, y si es que todavía no tiene señales de invasión, a este paciente le pueden poner en lista de espera y pueden trasplantarlo. Y se podría beneficiar porque ese sí sería un tratamiento potencialmente curativo. Entonces, eso sería un tratamiento curativo. Ahora vamos a ver lo que es lo más frecuente que se hace, que son las terapias paliativas, porque normalmente estos tumores se encuentran en etapas avanzadas. Entonces, esto que ven acá es un stent. Los stents son dispositivos a manera de tubos o conductos que se ponen en las zonas que están obstruidas. Por ejemplo, si ustedes visualizan acá, esto de acá, todo esto corresponde al conducto colédoco, todo esto es el colédoco, y esta zona que acá está blanquita está representando un tumor que está alrededor del colédoco. Entonces, como el tumor está invadiendo el colédoco, lo está apretando por afuera, ese paciente probablemente tenga ictericia. ¿Por qué? Porque la bilis no puede salir al duodeno. Entonces, a través de un endoscopio, eso es lo que le llaman la CEPRE, el médico ingresa, puede acceder al conducto biliar y estando acá adentro, le va a dejar este stent. Lo va a poner acá, va a abrir el conducto colédoco y el paciente va a poder eliminar la bilis normalmente, al menos por un tiempo. Son terapias paliativas, que quiere decir que solamente le va a mejorar su calidad de vida y le va a prolongar un poco la existencia. Así es como se ve cuando se deja un stent. Sí. Ese tubito metálico está ingresado dentro del colédoco. Esa es la visión a través de un duodenoscopio. Bien, y finalmente, para cerrar esta clase, es acerca del cáncer del páncreas. El cáncer de páncreas exocrino son más frecuentes. Igualmente, recuerden, en el 90% de casos son adenocarcinomas. Y estos sí son causas de mucha mortalidad. Se calculan más de 27.000 fallecimientos por año en Estados Unidos y más de 50.000 fallecimientos en Europa. Suelen aparecer con más frecuencia en varones entre 65 y 85 años, de raza negra y de zonas urbanas. Esos son los factores de riesgo reconocidos. Existen también algunos factores ambientales, factores de estilo de vida, factores demográficos, factores genéticos y algunas otras condiciones clínicas que pueden favorecer el desarrollo del cáncer del páncreas. ¿Qué factores ambientales se han relacionado al cáncer de páncreas? El tabaquismo, por ejemplo, que se considera un principal factor de riesgo, hasta un 30% puede estar relacionado al cáncer. Una dieta alta en grasas, carbohidratos, carne, también es un factor de riesgo. El alcoholismo, sobre todo en pacientes que han desarrollado pancreatitis crónica. El consumo del café, esto es dudoso, pero han habido algunos reportes de mayor relación en poblaciones que consumen café. Y algunas exposiciones ocupacionales, como una exposición a disolventes y pesticidas. Factores demográficos que nos pueden favorecer.
la edad. En el 80% de los cánceres de páncreas se presenta entre los 60 y 80 años. Esto es más frecuente en hombres que en mujeres, acuérdense de eso, en una proporción importante de 3 a 1. Y es 2 veces más frecuente en la raza negra que en el resto de la población. Factores genéticos, bueno, hay algunas enfermedades genéticas. Se considera que hay un cáncer pancreático hereditario, una pancreatitis crónica hereditaria, el síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Lynch, síndrome de ataxia telangiectasia, representan el 5 al 10% de los casos. La diabetes mellitus también se considera un factor de riesgo, existe un riesgo de 2 a 1 en pacientes con diabetes, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo, como para cualquier otra neoplasia, y algunos antecedentes quirúrgicos para que tengan en cuenta, como una gastrectomía parcial o una colecistectomía, epidemiológicamente se han relacionado a mayor incidencia de cáncer de páncreas. Entonces, recordando, el 90% de los adenocarcinomas son ductales y la ubicación en el cáncer de páncreas es importante. Y el más frecuente, como pueden ver acá, hasta un 70%, se presentan en la cabeza del páncreas. Y como está en la cabeza del páncreas, por contigüidad va a comprimir el colédoco y va a generar ictericia. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer de páncreas, se va a presentar con un cuadro de ictericia y dolor abdominal. El cáncer en el cuerpo, en la cola, es menos frecuente, de un 20 a 25%. Este es el cuerpo y la cola del páncreas. Generalmente estos tumores pueden tener discretamente mejor pronóstico, ya que no producen ictericia, y si se detectan a tiempo pueden ser resecables. La diseminación del cáncer de páncreas, en un 90% se considera perineural, en un 70-80% se considera linfática y en un 50% se considera venosa. ¿Y pueden hacer metástasis? Sí, puede haber metástasis al hígado sobre todo, a los ganglios linfáticos regionales y al peritoneo. Entonces son pacientes que se van a presentar con ictericia, con ascitis, con metástasis hepáticas, generalmente. Entonces, el cuadro clínico que les muestro acá es similar, o mejor dicho, corresponde más a un cáncer de cabeza de páncreas y va a ser similar a los síntomas que puede tener un paciente con cáncer de las vías biliares. Puede haber dolor. Ahora, el dolor en el cáncer de páncreas es muy típico y es muy lamentable, ¿no? Porque es un cáncer que genera mucho dolor, son pacientes que mueren con mucho dolor, con mucha necesidad de analgésicos en los últimos días de sus vidas. Es un dolor constante, localizado, es a predominio nocturno y aumenta con la ingesta de alimentos. La ictericia es importante por la obstrucción de la vía biliar y también va a haber ictericia cuando ya hay metástasis en el hígado. Esto empeora la ictericia. Va a haber una pérdida de peso importante y va a haber esteatorrea porque el páncreas exocrino pierde su función por afección del tumor. Entonces, los síntomas, como ya han visto, la pérdida de peso, la ictericia, el dolor abdominal son los más típicos cuando se trata de un cáncer de la cabeza del páncreas. Cuando es un paciente que tiene cáncer en el cuerpo o en la cola, siempre la pérdida de peso es importante, el dolor, pero si ustedes ven la ictericia, casi acá no tiene mucha relevancia. Entonces, pérdida de peso, dolor y malestar general como náuseas, vómitos, debilidad en el cuerpo y cola, pero en el cáncer de cabeza de páncreas, la ictericia y el dolor son muy importantes. El diagnóstico, bueno, el examen, puede ser que en el examen nosotros ya lo sospechemos por el cuadro clínico del paciente. En ocasiones, pero es más raro, se puede encontrar una masa palpable. Y es importante en este caso, cuando sospechamos, solicitar algunos marcadores tumorales. El marcador típico es el CA19-9 y el antígeno carcino embrionario, que también sirve para colon, pero también puede elevarse en casos de cáncer de páncreas. Para el diagnóstico tenemos algunas imágenes que nos pueden servir, por ejemplo, la ecografía, pero la ecografía no es muy útil si los tumores son pequeños y si el paciente ha ingerido alimentos o tiene mucho gas intestinal, la ecografía no es un buen examen para ver el páncreas. En cambio, la tomografía es un buen examen, se considera el examen de elección para diagnóstico de cáncer de páncreas. La resonancia magnética también es un buen examen, no es tan empleada como la tomografía, pero es muy útil. La CEPRE básicamente no es un estudio diagnóstico, pero sí para poder realizar el drenaje biliar en caso de obstrucción, por ejemplo. La arteriografía selectiva se puede realizar para ver si hay compromiso vascular,
porque como en cualquier cáncer, cuando este ya invade algún vaso sanguíneo, se considera que ya ha invadido o es avanzado y ya no es tributario de cirugía. Actualmente sí se prefiere realizar una biopsia del páncreas. Este PAF es una punción por aspiración con aguja fina que se refiere a tomar una pequeña muestra del tumor sospechoso del páncreas. Y con esto vamos a tener una confirmación histológica o citológica, dependiendo del tejido que saquemos, y nos va a permitir definir el diagnóstico y el tratamiento. Si es un cáncer de páncreas avanzado, igual el tener la biopsia le va a permitir al oncólogo poder dar algún tipo de quimioterapia paliativa. Entonces, en esta imagen de acá, ustedes pueden ver acá una imagen hipodensa que no se encuentra en la cabeza es acá, esta está en la cola del páncreas. Sí. Acá pueden ver otra imagen, otro tumor que corresponde más bien a la zona de la cabeza del páncreas y está pegado al hígado, comprimiendo los conductos biliares. Ahora, los tumores o el llamado, digamos, cáncer de páncreas, casi siempre se refiere a este tumor exocrino, o sea, que afecta la función exocrina del páncreas, y en primer lugar es el adenocarcinoma ductal, que es del que hemos estado hablando. Con mucha menos frecuencia hay otros tumores exocrinos del páncreas, como carcinoma de células en anillo de sello, el carcinoma adenoescamoso, el mucinoso, el cistadenoma, entre otros. Pero existen también algunos tumores llamados endocrinos del páncreas. ¿Y por qué se consideran endocrinos? Porque son tumores que producen hormonas, como el gastrinoma, el glucagonoma, el insulinoma, que es el más frecuente. También hay algunas neoplasias endocrinas múltiples, somatostatinoma o bipoma. Estos tumores generalmente tienen, si bien se consideran en algunos casos tumores malignos, son de evolución lenta, o sea, tienen un comportamiento benigno. Son malignas, pero de comportamiento benigno. Por lo tanto, generalmente son resecables, son tratables, no comprometen de manera importante la vida del paciente. Estos tumores de acá. Los exocrinos, como es el caso del adenocarcinoma ductal, sí es un cáncer muy agresivo, que cuando uno lo detecta avanzado, prácticamente la terapia que puedes ofrecer es solamente paliativa. El estadiaje, como les comenté en la primera parte del cáncer de vesícula, es el TNM. Entonces, todo paciente a quien ustedes le diagnostiquen un tumor, un cáncer, le tienen que hacer una tomografía. La tomografía la van a hacer probablemente del tórax y de todo el abdomen completo. ¿Para qué? Sí. Para buscar ganglios, para buscar metástasis. Y con esos resultados ustedes van a poder realizar su estadiaje. El tamaño del tumor ustedes lo van a tener de repente por la tomografía o por la ecoendoscopía y eso les va a permitir definir qué T es, ¿no? Si es T1, T2, T3. Los ganglios los van a poder ver en las imágenes, en una tomografía tal vez, y la metástasis también. Entonces, los ganglios y la metástasis lo van a ver en las tomografías que ustedes realicen de estadiaje. Van a escuchar con frecuencia esa palabra. Cuando ustedes encuentran un tumor, va a venir el oncólogo y les va a decir, háganle el estadiaje. Cuando les dicen, háganle el estadiaje, se refiere, háganle la tomografía y me avisan si ese paciente tiene muchos ganglios, si tiene metástasis, para yo poder decirles como oncólogo qué puedo hacer por tu paciente. Entonces, el estadiaje es importante en todo tipo de tumor. El tratamiento quirúrgico, como ya lo comentamos, como la mayoría de tumores de páncreas corresponden a la cabeza del páncreas, entonces la cirugía que se ofrece es la cirugía de Whipple. Como ya han visto, la cabeza del páncreas anatómicamente está abrazada por el duodeno. Eso hace que sea difícil resecar solo el tumor. Cuando tú tienes un tumor en la cabeza del páncreas, tienes que sacar todo esto, todo esto. Entonces sacas una parte de estómago, una parte de páncreas, todo el duodeno, y tienes que reconstruir. Haces una reconstrucción, haces una pancreático y yeyunostomía, una hepato y yeyunostomía y una duodeno y yeyunostomía. Toda esta cirugía es la cirugía llamada de Whipple, que es una cirugía muy compleja y que solo candidatos o solo pacientes con tumores potencialmente curables son sometidos a esta cirugía. Entonces, ¿a quién consideras un paciente que se puede operar? Tiene que ser un tumor localizado y tiene que ser un tumor resecable.
¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenga metástasis, que sea un tumor que solo esté en el páncreas, que no ha invadido los huesos, no ha invadido el hígado, que no tiene metástasis, que no esté invadiendo ningún vaso sanguíneo. Los tumores del páncreas con frecuencia pueden invadir la vena porta, por ejemplo, o la vena mesentérica superior, y esto hace que sea un tumor ya no resecable. Si es que existen planos de grasa alrededor del tronco celíaco, arteria hepática o mesentérica superior, también pueden ser todavía resecables. Pero los tumores con resecabilidad limítrofe, a ver, digamos que no tienen metástasis a distancia, tienen proximidad tumoral con la vena mesentérica superior y la vena porta. O tienen recubrimiento de la vena mesentérica y vena porta, o hay una oclusión venosa pero de un segmento corto, por un trombo tumoral pero en un segmento corto. O sea, estos son casos ya más, son temas más detallados que los tiene que tener en cuenta el cirujano si es que va a considerar a su paciente resecable o no. Entonces, obviamente, la metástasis, la invasión a vasos sanguíneos es lo más importante como criterio para que tú digas que es un tumor resecable. ¿Y qué es un tumor irresecable? Pues obviamente si ya tiene metástasis es irresecable. Si está recubriendo más de 180 grados de la arteria mesentérica superior al tronco celíaco, es irresecable. Si el cirujano calcula que no va a poder reconstruir esta oclusión de la vena mesentérica, ya no es resecable. Si está invadiendo la aorta, ya no es resecable. Igual, así sea en la cabeza, cuerpo o cola, la metástasis es el factor más importante que te hace que un tumor sea irresecable. Los nódulos, las metástasis a ganglios linfáticos, que están fuera de la zona peripancreática, digamos, ya también se considera que hace del tumor un tumor irresecable. Entonces, si ya no van a poder operar, al paciente tienen que darle algún tratamiento paliativo también. Entonces, si el paciente está con ictericia o tiene dolor o tiene obstrucción, tal vez necesite alguna cirugía, pero ya no una cirugía curativa, sino una cirugía paliativa. Una cirugía paliativa en el caso de un paciente con cáncer de páncreas puede consistir en hacer una derivación, una hepato-yeyunoanastomosis, de tal manera que los fluidos o la bilis que sale del hígado se vaya de frente al yeyuno y se saltan toda la parte del colédoco, del páncreas, segunda porción duodenal, y se va de frente al yeyuno. Hacen una derivación hepato-yeyunal. Si eso es muy complejo o si el paciente ya tiene carcinomatosis, por ejemplo, tal vez el paciente ya no pueda ser tributario tampoco de este tratamiento quirúrgico, quedan lo que son los drenajes. Entonces, como el paciente está ictérico como principal síntoma, lo que hay que hacer es eliminar la ictericia. Entonces, ¿cómo le eliminan? Hacer que la bilis salga por algún lugar. Entonces, en ese caso le pueden colocar una prótesis. Así como les comenté en el caso de cáncer de vías biliares, estas prótesis las van a colocar de repente en el conducto colédoco, si es que se puede, o también se realiza a través de un procedimiento de radiología intervencionista. Se puede colocar una prótesis transhepática percutánea. Esto lo realizan los radiólogos intervencionistas. Y con eso el paciente va a disminuir la posibilidad de una infección, una colangitis, vas a prolongar un poco la sobrevida. Además, obviamente, son pacientes que van a necesitar tratamiento analgésico porque es un cáncer que produce mucho dolor. En el caso de que la enfermedad ya esté diseminada o que la cirugía no pudo ser completa, hay que darle quimioterapia al paciente. Se puede combinar con radioterapia de repente, ¿no? No ha demostrado mejorar mucho la sobrevida, pero sigue siendo una opción. Los oncólogos siguen indicando estos tratamientos. Lo que más se usa es el 5-fluoracilo, la gemcitabina, para el cáncer del páncreas. La radioterapia también se usa, ¿no? Es un tratamiento paliativo para estadios avanzados de la enfermedad. Puede hacer reducción del tamaño tumoral, puede prolongar un poco la sobrevida. Se suele asociar a la quimioterapia. No son terapias curativas, ojo. Bien, entonces, eso fue en cuanto al tema de cáncer de vías biliares. Si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Cómo estamos de tiempo?
6:50. Está muy bien el tiempo, doctora. Está bien con el tiempo, ¿no? Ya, un poquito de agua.